Virgen, de manera espiritual, está junto a nosotros y, en cierto sentido, en nosotros. Porque ella nos ve clara y continuamente en Dios, con todo lo que somos, todo lo que hacemos y sufrimos, tanto por dentro como por fuera. Y si elevamos entonces la mirada de nuestra alma hacia ella, si pensamos en ella, el círculo se cierra y podemos hablar de unión con ella, en María. Y si lo hacemos habitualmente, en cuanto lo permite nuestra condición actual sobre la tierra, podemos hablar de unión permanente y estable. Pero hay más y mejor. Existe otra causa más eficaz y profunda de contacto espiritual permanente entre la Santísima Virgen y nosotros. No se trata, ciertamente, de una presencia sustancial, al modo como Dios, con su ser inefable, vive en nuestra alma. María está junto a nosotros y en nosotros. Ante todo, por el hecho de que ella nos ve espiritualmente, ve y conoce. Además, ella, podríamos decir, nos influencia, trabaja por la gracia actual y sin cesar por la gracia santificante, como un instrumento vivo y consciente de Dios y de Cristo. Ella produce y mantiene incesantemente en nosotros esa gracia. Esta influencia física, aunque de orden espiritual, es un verdadero toque, un verdadero contacto. Comprendemos mejor ahora por qué San Luis María Griñón de Montfort habla no solamente de vivir junto a María, sino en su compañía, de nosotros en María y de María en nosotros. Es una presencia espiritual que comporta siempre una compenetración mutua, de espíritu a espíritu, de alma a alma. Es verdad que los cuerpos son impenetrables, es una ley física, pero eso no sucede con las almas, con los espíritus. Los espíritus están unidos unos a otros. Hemos de decir que están uno en el otro. Podríamos poner un ejemplo. Ahora con el Skype o el WhatsApp, dos personas se pueden comunicar. Por ejemplo, una madre con su hijo, aunque estén a 1000 kilómetros de distancia, la madre le puede contar, puede ver a su hijo, puede saber si su hijo está bien, a la vez su hijo puede saber qué está haciendo su mamá. Y esta unión entre ellos dos no es físicamente, porque están a 1000 kilómetros, pero es una unión más fuerte, una unión espiritual. Mucho más y más profundo es nuestra unión con la Virgen María. Ella llega hasta nuestras facultades puramente espirituales, como la inteligencia y la voluntad, hasta la sustancia misma del alma. Esa unión profunda también ella llega a nosotros con una mirada materna y afectuosa en todo lo que hacemos y pensamos nosotros, en todo lo que experimentamos y sufrimos. Podemos comunicarnos y entre ella hay un vínculo muy grande, incesante. Podemos hablar todo el tiempo, más que cuando este ejemplo de la madre y el hijo, que se ponen un límite, porque es una hora, un tiempo. En cambio, con la Virgen María puede ser constante y permanente. Esta explicación, que es sorprendente, sin embargo, es una doctrina ya muy antigua de la Iglesia. Por ejemplo, San Germán de Constantinopla, en el año 773, él decía así: ¿cómo sería posible, Santísima Madre de Dios, que dado que el cielo y toda la tierra recibieron toda su belleza por ti, al dejarnos, haya dejado a los hombres privados de tu vista? Pero no, que cada día alegras e impresionas con la visión de ti los ojos de las almas, como si estuvieras todavía corporalmente y realizaras acciones humanas entre nosotros. En efecto, así como viviste en la carne con los hombres del tiempo de antaño, así también vives ahora con nosotros por el Espíritu.
y la protección incesante con que nos cubres es un indicio de tu presencia entre nosotros, y nosotros escuchamos tu voz y el sonido de tu voz llega a los oídos de todos. Y todos nosotros, que somos conocidos de ti por tu protección sobre nosotros, reconocemos sin cesar esta beneficiosa protección. Pues tú no has dejado a aquellos por quienes han sido causa de salvación, no nos has abandonado. Tú nos visitas a todos y tu mirada, oh Madre de Dios, reposa sobre todos. Por eso, aunque nuestros ojos no pueden verte, tú sigues viviendo en medio de nosotros y te manifiestas de diversas maneras a quienes son dignos de ti. Y por eso, Madre de Dios, creemos que realmente caminas con nosotros. Sí, lo repito de nuevo. En la exultación de mi alma, aunque hayas dejado la morada humana, no te has separado del pueblo de los cristianos. No, tú no te has alejado de este mundo envejecido. Hasta aquí, San Germán. Pero hay más y mejor. La Virgen María nos invita a algo más profundo. Ella podría repetirnos a nuestro corazón estas palabras: permaneced en mí y yo en vosotros. Para comprender mejor esta unión entre la Virgen María y nosotros, tenemos que cotejarla con la permanencia de Cristo en nosotros y de nosotros en Cristo. Jesús muchísimas veces, repetidas veces, ha hablado sobre esta unión. Y esta unión en cuanto hombre. Él mismo nos lo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Jesús, hombre es, y su Padre es el viñador. Jesús habló por primera vez de esto en el misterio de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Comunión. Es una unión, además, estable y permanente. Jesús nos dice: quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Y lo mismo podríamos decir de la Virgen María. Es una influencia constante que ella ejerce sobre nosotros, como Jesús. Así como yo vivo por el Padre, así también quien me come vivirá por mí. Esta unión también la vuelve a repetir Jesucristo cuando hace su sermón de despedida en la última cena, diciendo que va a enviar el Espíritu Santo, y dice: en ese día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta unión es evidente y es por la gracia santificante. Cristo nos las comunica, nos hace semejante a Él. Yo les he dado, dice, la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad. Y es ahí cuando Jesucristo también introduce esta, o ya varias veces lo había hablado sobre esta alegoría de la vid. Estamos unidos a la vid y la vid sostiene a los sarmientos. La savia vivificante de la cepa alimenta a los sarmientos. Si ellos están unidos a la cepa, están vivos. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Jesucristo nos dice: así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Y esta idea de unión, de permanencia en Jesucristo, la toma también San Pablo de otra manera, cuando habla de Cristo cabeza y de nosotros sus miembros. La cabeza forma una sola cosa con los miembros y los miembros con la cabeza. Entonces se nos sigue proponiendo esta misma verdad de unión, pero bajo otra forma. Somos uno con Cristo por la influencia vivificante e incesante que Él ejerce sobre nosotros.
La Santísima Virgen es el cuello del cuerpo místico de Cristo. Por él que se transmiten las influencias vivificantes de la cabeza a los miembros. Igualmente, entonces, la Santísima Virgen es como el nudo vital de la vid, que une la cepa a los sarmientos, y a través del cual la savia del tronco es dirigida y canaliza hacia los diferentes sarmientos. Entonces, nuestra unión con la Santísima Virgen es la Madre de la vida, comunicadora de todas las gracias. Es de la misma naturaleza que la que nos une con Cristo. Entonces, esta unión es de la misma naturaleza y del mismo tipo. Evidentemente, en un grado distinto, no con toda la intensidad, porque Cristo es causa incomparable, más poderosa y más eficaz. Pero podemos poner en labios de María las mismas palabras de Cristo sobre este punto. Podemos escuchar y meditar las palabras de Cristo repetidas por la Virgen María a nosotros. Por ejemplo, así como Jesús vive por el Padre, así también yo vivo por Cristo y vosotros por mí. O por ejemplo, otras palabras semejantes. Ojalá reconocieras hoy que yo estoy en Cristo y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vosotros no podéis llevar frutos si no permanecéis en mí como yo misma estoy en Cristo, y Cristo en el Padre. Quien permanece en mí y yo en él, lleva fruto abundante. Así como yo vivo en Cristo, así yo os doy la vida y vosotros viviréis por mí. Que todos sean uno, como tú, Jesús, en mí y yo en ellos. Entonces, debemos meditar estas palabras y llevarlas a la práctica, como dichas por la misma Virgen María. Es esa misma unión entre Cristo y nosotros, esa misma unión entre María Santísima y nosotros. Permaneced en mí, nos dice ella, con una caridad creciente que es la fuerza y el poder misterioso que nos lleva hacia Cristo. Permaneced en mí, sometiéndoos cada vez más y totalmente a mi influencia de gracia. Permaneced en mí por medio de un pensamiento frecuente, un recuerdo constante, una mirada continua de alma puesta en mí. De este modo, nuestra vida será un anticipo del cielo. Que María Santísima nos conceda esta gracia de esta unión con Él y con ella en ella.